La actividad económica cayó un 1% en diciembre del año pasado, según el Banco Central. Si bien se trata de la cuarta baja consecutiva, la cifra fue menor a lo esperado por los economistas. Vamos a profundizar en este y otros temas. Para eso ya estamos en el estudio con Alejandro Ursúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello y Open BBK. Alejandro, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ver, proyecciones que llegaban en promedio hasta un 2,7% de contracción. O sea, correcto. Teníamos claro que podía bajar nuevamente el IMASEC, la actividad económica, pero es una buena noticia. ¿Cómo leer esto? Sí, es una buena noticia, nos damos cuenta que estamos con una economía siendo bastante más resiliente, ¿no es cierto?, en términos de su baja, porque siempre tenemos que recordar que el IMASEC, que es este índice mensual de actividad económica, lo que hace es comparar el rendimiento de este año con el año anterior. Y obviamente durante el año 2021 tuvimos una economía, ¿no es cierto?, sobreestimulada principalmente por los retiros de fondos de la AFP y con la ayuda estatal. Entonces, de alguna manera, estos ingresos adicionales le entregaron a los consumidores y a la economía en sí misma un dinamismo muy superior que hace que su tasa de comparación sea poco realista en términos estructurales. Entonces, obviamente, se espera, ¿no es cierto?, que bajara este último trimestre, hubiese contracción económica este último trimestre y también que este se mantenga por lo menos durante el primer trimestre de este 2023. Por ende, una economía contrayéndose bastante menos de la mitad de lo que esperábamos que se contrayera, sigue siendo sin lugar a dudas una excelente noticia. Ahora, de hecho, hay un tema que no es menor, un día hábil menos en diciembre de este año con respecto al anterior, que igualmente tiene un impacto en lo que puede ser la productividad. Lo hemos visto cuando se discuten feriados, por ejemplo. Igualmente termina cayendo, pero un 1%. Y otro tema, y esto es lo preocupante, en diciembre, uno de los meses, por supuesto, que es clave para el comercio nuevamente como sector muestra una baja importante. De alguna manera, cuando uno empieza a digregar la información de actividad económica previa, ¿no es cierto?, a IMASEC, cuando se sectoriza, efectivamente veíamos que el comercio venía manifestando una baja y una contracción muy predominante, pero hay que recordar que durante el año 2021 el comercio tuvo un incremento de un 19%. Entonces era... La base comparativa ya era muy alta. La base comparativa era extraordinariamente alta. Entonces, obviamente, lo que estamos volviendo es a un nivel normal prepandemia en términos de actividad económica, en términos del comercio minorista, y también tenemos una economía que venía avisorando muchos elementos. Si la gente no está viendo la casa, lo más probable es que recuerde que prácticamente durante el año pasado liquidaciones de verano no hubo, porque prácticamente había tal poder adquisitivo que se acabaron todos los stocks en las tiendas. Y hoy día, ¿no es cierto?, me tocó inclusive para este mismo medio hablar con respecto a los sobrestock y cómo de alguna manera estaban enfrentando las multitiendas, ¿no es cierto?, este fenómeno, salir a liquidar rápidamente la existencia para evitar, ¿no es cierto?, que se deteriore, ¿no es cierto?, y evitar, ¿no es cierto?, todo este proceso de almacenaje que finalmente son gastos, ¿no? Y liquidaciones, Alejandro, que me imagino también con un margen más acotado que en una situación anterior o normal debido a la inflación, ¿no? También al precio del dólar, vamos a estar comentando eso. Correcto, exacto. Es difícil bajar y tener liquidaciones, por ejemplo, a un 60, 70 ya sería mucho, pero igualmente en algún minuto en diciembre se dan ese tipo de situaciones, especialmente se habría sobrestock. Exacto, sobre todo, ¿no es cierto?, cuando de alguna manera... Después lo vamos a hablar un poco más cuando hablemos del precio del dólar, pero cuando hablamos de esta economía es en qué minuto yo traspaso, ¿no es cierto?, estos incrementos del costo por tipo cambiario, en qué minuto también no lo hago, y nos dimos cuenta que nos quedamos con un escenario súper complejo en términos de actividad económica, principalmente el comercio, porque obviamente veníamos de un comercio sumamente sobreestimulado, ¿no es cierto?, a uno normal y también con noticias de mayor contracción, de que la gente fuera más cautelosa, que venía un año 2023 que iba a ser más duro en términos económicos. Pesan las expectativas también, las proyecciones, evidentemente pensando en lo que va a ser este año. O sea, estamos con una cuarta caída consecutiva, menor a lo esperado, pero de todas maneras, desde el último informe de política monetaria del Banco Central, para el próximo año se proyecta una eventual... Perdón, exactamente. Ya tengo que hacer el cambio todavía. Para este 2023 se espera eventualmente una recesión. Lo digo eventual porque nos queda mucho por recorrer todavía. O sea, la buena noticia es que estamos teniendo una economía con mayor resiliencia. No hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, que la caída, si bien estamos con contracciones, estas contracciones son menos violentas de lo que esperábamos, menos profundas. Y también vemos, por otro lado, las noticias que tuvimos con respecto al empleo. Tenemos un desempleo todavía situado en los 7,9%, significa que todavía hay un rezago con respecto a los factores de empleabilidad que hace que no haya, ¿no es cierto?, aumentado con mucha fuerza también las tasas de desempleo. Entonces, pero una creación de empleos que crece menos de los meses anteriores, o sea, se ralentiza. Se ralentiza, pero no todavía se contrae con fuerza. Entonces, obviamente, eso sigue siendo un escenario, ¿cierto?, de que sigue hablando de esta ralentización de la economía, pero más resiliente, de alguna manera, haciendo un aterrizaje, como lo decía el ministro Marcel, un poco más suave de lo esperado. ¿Cuáles son las claves que se van a dar en materia económica para este año, pensando en estos datos que se están conociendo, en el cierre finalmente que se da 2022
y la mirada que se tiene para este 2020. A ver, es un escenario complejo en términos globales, Nicolás, porque tenemos hoy día un escenario con mucha incertidumbre. Como tú bien lo nombraste recién, el IPOM, el último informe de política monetaria, el IPOM, que nosotros nos entrega el Banco Central sobre las principales directrices que va a tener la economía nacional, habla, ¿no es cierto?, que primero que nada vamos a hacer unas dos economías de la zona de América y el Caribe que se va a contraer después de Haití. Vamos a tener efectivamente... De hecho, el Fondo Monetario Internacional también lo le reafirma hoy en un informe. Exacto. Tenemos una contracción, ¿no es cierto?, que se espera un 2,4% negativo. Entonces, obviamente, estamos además con un escenario de mucha incertidumbre. Lo dice el mismo IPOM, que vamos a tener, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es inversión, un quinquenio. Es decir, que los próximos 5 años van a ser muy límite, ¿no es cierto?, van a ser muy precarios en términos de inversión, porque efectivamente estamos con focos de incertidumbre sumamente profundos que sin lugar a dudas afectan, lo queramos o no, en la economía. Reforma tributaria, reforma laboral, royalty minero, pensiones, que de alguna manera... Todo lo que engloba esta llamada incertidumbre, ¿no? Y finalmente le agregamos el proceso constituyente, entonces obviamente tenemos un caldo de cultivo que genera muchísima incertidumbre. Esto, para que la gente que nos está viendo en la casa, no hay que tomarlo, ¿no es cierto?, como un castigo político, ¿no es cierto?, o al gobierno turno, sino que simplemente lo que dice la gente dice, acá hay incertidumbre y yo no sé cuál va a ser mi utilidad después de raya para suma. Entonces lo que hago yo es pospongo, ¿no es cierto?, mi decisión de invertir a tener las reglas claras, o si no, la invierto en otro país. Entonces, esos elementos son bastante complejos y de alguna manera es donde creo que tenemos que preocuparnos. Hoy día hay buenas señales, vemos, ¿no es cierto?, al ministro de Obras Públicas hablando, ¿no es cierto?, sobre la necesidad de transporte, de hablar de esta necesidad de la reactivación económica. Claro. Yo creo que el foco, tenemos que empezar a preocuparnos importantemente de la reactivación económica y también, en forma paralela, de ir bajando los niveles de incertidumbre. Hay que recordar que la economía es una ciencia social, por ende está hecho por y para personas, como le digo yo a mi alumno de la Universidad Andrés Bello, en donde es importante entender que si yo tengo la guata apretada, lo más probable es que no voy a ir a cambiar el sofá que tengo que cambiar, o voy a posponer mi decisión o voy a pedir un crédito, con tasas que efectivamente hoy día están súper altas, pero obviamente en forma paralela también se empiezan a descolgar algunas buenas noticias, como por ejemplo lo hablábamos fuera de cámara con este dólar hoy día bajo, rompiendo por fin la barrera de los 800 pesos en forma ya categórica. Déjame detenerme ahí un segundo, creo que es súper importante. Muchos podrían decir que nos estaban viendo en la casa, bueno, ¿qué me puede importar a mí que el dólar baje de 800 pesos? Influye bastante en la macro y microeconomía finalmente, ¿no? Influye muchísimo, muchísimo. O sea, hay que recordar que nosotros, por ejemplo, la canasta con la cual calculamos el IPC se hace a través de la encuesta de consumo familiar. ¿Qué dice? Tomamos más de 300 ítems en donde está transporte, vivienda, cuentas de la luz, suministros básicos, alimentación, teléfonos móviles, hasta la bebida energética hoy día. Y dice, perfecto, ¿cómo gastamos la plata de los chilenos? Y de ese 100% de cosas, sobre el 70% son productos que son importados, vale decir, son transados en dólares. Entonces, si yo tengo un dólar a 1.000 pesos, yo, entre comillas, tengo un efecto inflacionario solamente por tipo de cambio. O sea, si antes yo, hoy día estoy tomando un dólar y ese dólar me rinde 780 pesos, cuando yo lo estoy entregando a 1.000, me rinde un 32% menos. Por ende, ¿no es cierto?, obviamente, perdón, un 22% menos. Por ende, obviamente, eso es una buena noticia en términos que si baja el dólar también, como consecuencia, deberíamos empezar a esperar que disminuya la presión inflacionaria, tanto por un lado de los productos importados y también los costos energéticos. Hay que recordar que Chile, ¿no es cierto?, es un país que sobre el 85% de sus productos de energía, petróleo principalmente, son importados. Por ende, ¿no es cierto?, si yo tengo un dólar que nosotros compramos, nos fijamos los pesos en el Golfo de México, que se llama, ¿no es cierto?, el famoso dólar, el barril de petróleo del WTI. Claro. Si yo estoy comprando... el de Estados Unidos. El del Golfo de México, claro, que es Estados Unidos. Europeo. ¿No es cierto? Entonces, y el Brent en Inglaterra. Entonces, pero nosotros tomamos el de Estados Unidos y este, si obviamente tengo a 80 dólares el barril y lo tengo a 780 pesos, es distinto tenerlo a 95 dólares el barril, a 1.000 pesos, ¿no es cierto?, el dólar, que obviamente me encarece los procesos. Entonces, por ser importadores netos. Exactamente. Entonces, deberíamos estar esperando, ¿no es cierto?, que esta noticia del tipo de cambio deberían también empezar a generar una buena noticia que le va quitando presión inflacionaria también a la economía chilena. Y por otro lado, vemos también que las medidas tomadas por la FED, ¿no es cierto?, que es nuestro homónimo del Banco Central en Estados Unidos, también estas medidas de alza de tasa, también ha ido dando efecto y también ha empezado a controlar la inflación, ¿no es cierto?, la economía americana, y por consiguiente se espera que se pospongan, ¿no es cierto?, algunos incrementos de tasa o simplemente no se lleven a cabo, y eso también es una buena noticia para la economía, para el resto de la economía emergente, donde estamos obviamente los chilenos, porque automáticamente esta presión empieza a disminuir y significa que la economía norteamericana no va a seguir haciéndose mucho más atractiva por el inversionista, porque la gente dice, bueno, ¿qué pasa? Que suba la economía americana, ¿en qué se diferencia con la chilena? Y es muy sencillo, o sea, si yo como inversionista tengo 100 dólares que poner, una economía que me genera
¿no es cierto?, un 12% de interés, pero tiene un riesgo país alto, a una que me entregue un 6% que prácticamente tiene cero riesgo país, lo más probable es que yo sacrifique, ¿no es cierto?, este marginal de diferencia de tasa, claro, y me vaya y lleve este dinero, ¿no es cierto?, a una economía segura como la americana, con menor cantidad de renta, pero con una buena rentabilidad, claro, que es para mí aceptable. Por ende, cuando hablamos de las tasas de interés, cuando sube la Fed, sube la tasa de interés, hablamos que funciona como una aspiradora de dólares en el mundo, porque principalmente la economía emergente van perdiendo dólares que se van a la economía más fuerte, más robusta como la americana, porque es más atractiva. Banco Central de Chile, ¿se ha descontado que en términos de política monetaria vaya a haber un cambio en la tasa de política monetaria, no sé, como 25%? Ahora, la pregunta no es si va a subir, ni siquiera si se va a mantener, es cuándo va a bajar. Esto es tener una bola de cristal y depende del gran objetivo que tiene el Banco Central chileno, que es la inflación, los precios. ¿Cómo lo ves tú? Sin ánimo de ponerle una fecha, digamos, algunos dicen que en mayo ya podría haber un cambio en la política monetaria, una caída en la tasa rectora, pero evidentemente eso va a depender de distintos factores. Nicolás, lo que esperamos, ¿no es cierto?, es que se transforme algunas noticias que se habían venido materializando en los últimos meses, se transformen netamente ya en algo sistemático, en una tendencia. ¿No? Lo vimos, ¿no es cierto?, esperábamos en octubre, vimos con muy buenas noticias que la inflación había tenido un dato inflacionario bastante más bajo de lo que se esperaba, pero después en noviembre nos sorprendió subiendo al alza y ahí empezaron de alguna manera estos temores de que potencialmente esta economía no había terminado este proceso inflacionario y después en diciembre nuevamente tuvimos un buen dato. Si se empieza a materializar durante los meses de enero y de febrero, ¿no es cierto?, que la inflación ya empieza a dar tregua, empieza a extenderse en forma paralela con estos datos que tenemos hoy día de, ¿no es cierto?, un dólar bajando, de un cobre subiendo, que también hace que entre más dólares a la economía chilena, podríamos esperar, ¿no es cierto?, que este funcionamiento también fuese mejor y le entregaría a lo mejor una mayor anchura de manga al Banco Central para poder tomar medidas, sobre todo si ve que la economía chilena está muy delicada, empezar a bajar tasas para darle un mayor dinamismo, para que la gente no entienda la casa. Lo que hace el Banco Central, entre comillas, encarece la plata, claro, encarece el acceso a la plata. Entonces, de alguna manera, cuando cuando yo voy a pedir un crédito, esa plata es más cara, por ende, ¿no es cierto?, al haber menos dinero circulante va a haber una menor demanda y al haber menor demanda los precios van a dejar de subir. Y que justamente cuando se busca lo que es la reactivación económica, un elemento súper importante es que haya una mayor accesibilidad al financiamiento. Correcto. Desde el consumo, de los créditos hipotecarios, por ejemplo. Entonces muchos dirían, bueno, ¿cómo voy a poder financiarme yo si tenemos en los créditos de consumo tasas promedio de sobre un 20%? Ahí depende de la tecla que ponga el Banco Central, pero no es llegar y apretarla, digamos. Exacto, y sobre todo, ¿no es cierto?, por ejemplo... De hecho, recordemos por qué, perdona, y por qué se subió con tanta fuerza la tasa de política monetaria, principalmente por el sobrecalentamiento de la economía y que finalmente se refleja en una inflación, no voy a decir desbordada, pero sí a niveles altísimos que no se veían hace muchos años. Claro, si nosotros lo comparamos con alguna, ¿no es cierto?, con alguna economía de la región, estamos viviendo en un paraíso, ¿sabes? Por supuesto. ¿No es cierto? La Argentina hoy día prácticamente llegó a un 95% de inflación anualizada durante el año 2022, pero obviamente... Era una muy mala noticia cuando yo lo empecé a ver, ¿no es cierto?, en diferentes partes, cuando empezamos a hablar, por ejemplo, del costo de la UEF simplemente es un termómetro. Hoy en 35.000 pesos. Cuando empezamos a hablar, exacto, de esta UEF, que la UEF sí, si eliminamos la UEF, no, automáticamente significa que este termómetro de inflación estaba con fiebre, ¿no? Porque cuando ya empezamos a hablar de la UEF, automáticamente es que estamos con un proceso, ¿no es cierto?, inflacionario importante. Entonces, en esa medida, yo en general veo con mucho respeto las gestiones que ha tomado el Banco Central desde muchos años a la fecha, en donde fue muy proactivo para subir las tasas, para efectivamente poner, ¿no es cierto?, un freno a la inflación. Algunos decían que ha sido muy exagerado las primeras alzas de tasa, pero nos dimos cuenta que fueron sumamente eficientes. Algunos dicen que puede llegar a ser hasta demasiado reactivo. Demasiado reactivo, pero de alguna manera lo vemos sumamente, y lo bueno es que lo vemos a caballo en la economía chilena, lo vemos preocupados, lo vemos, ¿no es cierto?, siendo sumamente preocupados de cada detalle. Entonces, si efectivamente se empieza a materializar esta baja en forma sistemática, obviamente también vamos a ver que el Banco Central va a tomar las mismas actividades. De hecho, la gran crítica, por ejemplo, que se le hizo a la Fed en sus minutos en Estados Unidos fue por qué se demoró tanto en subir las tasas y no tomó el caso, por ejemplo, de la economía chilena, que los primeros síntomas también había automáticamente aplicado estos procesos. Entonces, obviamente, este año yo espero que de alguna manera se empiece a materializar esta alza sostenida, ¿no es cierto?, del tipo del cobre, el cobre sobre las $4 el barril, o sea, la libra se mantenga, ¿no es cierto? Y obviamente eso significa una mayor actividad económica, vemos, ¿no es cierto?, y hay que preocuparnos de qué manera le empezamos a inyectar un mayor dinamismo a la economía chilena. Yo creo que ahí está nuestro principal desafío, quitarle factores de incertidumbre y entregarle mayor dinamismo. Alejandro, por último, muchos se pueden preguntar, ¿y cuándo baja la inflación?
es difícil. Ni siquiera quiero preguntarte cuándo baja la UEF, porque eso ya es más complejo, pero los precios evidentemente van a depender de los productos, de los sectores. ¿Se nota de que hay una proyección en que podamos llegar a esa estimación de inflación a diciembre del próximo año que estaría dentro de los parámetros normales, digamos, si no me equivoco, 4%? Entre 3 y 4% es, ¿no es cierto?, el rango meta del Banco Central. Sí. Yo creo que podríamos empezar a llegar siempre y cuando seamos capaces de manejar en forma muy inteligente, ¿no es cierto?, nuestras discusiones técnicas que estamos teniendo de reforma de pensiones, de 40 horas de la jornada laboral, de la reforma tributaria, del proceso constituyente. Porque independiente, o sea, nosotros hablamos, acá se habla muy románticamente, por ejemplo, que este 6% de cotización adicional va a ser del cargo del empleador, pero finalmente igual se traduce en un impuesto al trabajo. Vale decir, el empleador, si a alguien le costaba 100, ahora le va a costar 106, y lo más probable es que eso va a hacer que a lo mejor un reajuste salarial, ¿no es cierto?, alguna medida de mejora laboral se va a posponer también con mayor cantidad de tiempo. Entonces, son elementos que tenemos que preocuparnos de abrocharlos con rapidez, ¿no es cierto?, para que seamos capaces de pasar a esta segunda herida, que es empezarle a inyectar mayor dinamismo a la economía. Alejandro Ursúa, como siempre un placer y muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que te vaya muy bien.